Con esta presentación vamos a iniciar el material correspondiente a la unidad cuarta de nuestro curso de Introducción a la Economía 1. Esta unidad trata sobre la introducción al análisis macroeconómico, cuyo contenido habíamos planteado de una manera general en la primera unidad del curso, cuando mostrábamos la división de la teoría económica entre microeconomía y macroeconomía. Esa diferencia se basaba en que la macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto y la microeconomía del comportamiento de los sujetos económicos individuales. Ahora vamos a ver esa perspectiva general de la actividad económica propia, pues, del análisis a escala macroeconómica. Este material lo podemos consultar en el capítulo 20 de Samuelson, aunque no voy a seguir rigurosamente el orden del texto. Algunos puntos el autor los trata más adelante y otros, pues, de una manera preliminar al avance que voy a seguir. Considero que en algunas partes es más adecuado que lo desarrollemos de acuerdo a los puntos que les he traído. Pasando a los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Pues el gran objetivo de esta unidad es introducirnos, como su nombre lo indica, en la conceptualización, medición e interpretación de los principales indicadores del nivel de actividad económica de un país. A dar un vistazo general precisamente a ese conjunto de indicadores que vienen como a caracterizar el pulso, pues, de la economía de un país. Luego vamos a ver que el concepto central es el Producto Interno Bruto, y este tiene diferentes vertientes o aristas. Es decir, vamos a ver tres dimensiones: la producción, el ingreso y el gasto. Vamos a ver precisamente la actividad económica de un país a partir de esas tres dimensiones. Ese concepto crucial del Producto Interno Bruto, pues, nos permite ver la actividad económica desde el punto de vista de esos tres ángulos. Luego vamos a ver que el Producto Interno Bruto, como medida de la actividad económica, pues, presenta ciertas limitaciones, ¿verdad? Se queda corta esta medida cuando, por ejemplo, consideramos al sector informal o bien al sector ilegal de la economía, ¿verdad? Como tal, el Producto Interno Bruto solo da cuenta de una parte del universo de la actividad económica, precisamente da cuenta únicamente del sector formal. Y luego vamos a ver el tema de la comparación del nivel de actividad económica entre países, ¿verdad? El Producto Interno Bruto no se puede tomar como tal para compararlo con otros países, sino que hay que hacer ciertos ajustes o ciertas modificaciones o ciertas conversiones. Entonces, este va a ser, pues, los 5 grandes puntos que vamos a ver en esta unidad. Bien, vamos asimismo a desarrollar, pues, en primer término, el literal A, que corresponde a la actividad económica según el origen de la producción, generación de valor agregado. Bien, antes de entrar de lleno a este punto, pues vamos a referirnos a ciertos aspectos preliminares que hay que tener
presente para que se vea esto mejor, espero. Bien, lo primero es que la actividad económica de un país se desglosa en tres grandes rubros de producción. En primer lugar tenemos el sector primario, que comprende las actividades vinculadas a la explotación y extracción de recursos naturales. Este tipo de actividades no ocupa recursos humanos de mayor calificación porque pues, se refiere o atañe a la cosecha de productos agrícolas, a la crianza de ganado y la extracción de minerales y demás recursos naturales. En el país, el sector primario comprende la agricultura, ganadería, silvicultura, es decir, cultivo de bosques, pesca y minería, con un total de 11 ramas. Es decir, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y minería, pues aglutina 11 actividades específicas. Este es el sector primario, pues, y que caracteriza, históricamente caracterizado a los países subdesarrollados, el llamado tercer mundo, es decir, América Latina, Asia y África. Esa ha sido pues la característica fundamental entre países desarrollados y países subdesarrollados. Así, pues precisamente el sector secundario lo integran las industrias manufactureras, es decir, actividades que comprenden la transformación de materias primas en bienes terminados para consumo final y también para uso en proceso productivo de otras empresas. ¿Verdad? Este rubro en el país lo conforman ciertas actividades como textiles, calzado, maquilas, plásticos y químicos, con un total de 26 ramas de actividad. Como mencionamos anteriormente, tradicionalmente los países desarrollados eran hasta hace poco tiempo sinónimo de países industrializados. Es decir, en esos países predominaba la industria, la actividad económica principal era la industria en todas sus ramas, desde la ligera hasta la pesada y la más sofisticada, y los países subdesarrollados predominaba el sector primario. Esa era una de las grandes diferencias entre los países en cuanto a grado de desarrollo, ¿verdad? Recordemos que la calificación para las diferentes industrias es superior a la calificación o educación o nivel educativo pues que requieren las actividades primarias, ¿verdad? Indudablemente, ¿verdad? Pues el nivel de desarrollo industrial requiere un mayor nivel educativo de especialización, pues, y sofisticación. Entonces tenemos pues estos dos grandes rubros y en tercer lugar tenemos el sector servicios, llamado también sector terciario, y que comprende una extensa gama de servicios tanto a hogares como a empresas, como el transporte, comercio, alquiler de vivienda, bancos, turismo. Hay una inmensa gama y en el país clasifican 23 ramas de actividad. Y en total, pues la actividad productiva del país, según el manual de Naciones Unidas y el Banco Central, es un total de 60 ramas de actividad distribuidas, pues 11 en el sector primario, 26 en la industria y 23 en los servicios. Y hay más subdivisiones.
Entonces tenemos ese primer vistazo pues a esta cuestión. Ahora miremos las cifras más recientes, ya revisadas por el Banco Central para el país para el año 2018. Bien, el principal indicador de la actividad económica de un país es el Producto Interno Bruto, como lo vamos a desarrollar más adelante. Por ejemplo, en 2018, el total de la actividad económica de El Salvador es de 26.057 millones, de los cuales 1.345 corresponden al sector primario, 4.216 a la industria y a los servicios 20.496. Pero para visualizar mejor la importancia de estos sectores o de estos tres grandes rubros de actividad, miremos la columna de la derecha, donde aparecen esos números expresados en términos relativos. Por ejemplo, por cada 100 dólares que El Salvador generó de actividad económica en 2018, 78 o casi 79 dólares corresponden al sector servicios, 16 dólares a la industria y 5 dólares redondo al sector primario. Lo que está diciendo que la inmensa mayoría de actividad económica en el país corresponde a una economía de servicios. Ya poco se produce de bienes primarios. Antes era la situación contraria. Por ejemplo, hace 50 años, más del 80% o al menos 80 dólares de cada 100 que El Salvador producía eran productos primarios, especialmente café, algodón, caña de azúcar, granos básicos y unos que otros bienes agrícolas. Hoy es prácticamente, pues, como ven, el sector primario ha caído vertiginosamente y, pues, lamentablemente la agricultura ya no proporciona incluso ni la autosuficiencia de granos básicos como sucedía al menos hasta los años 60, 70, que El Salvador pues producía pues una abundante cosecha de granos básicos y era uno de los principales exportadores de café en el mundo. Todo eso ya cambió y hoy El Salvador pues es un país terciarizado, como sucede en muchos países del mundo. Pues sin embargo, pues si bien es cierto, hoy todos los países están más volcados a la actividad económica de los servicios, pues por así decirlo, muchos países lograron industrializarse más y luego pasaron a terciarizarse. En el caso de El Salvador, pues por la guerra, el conflicto, pues no se logró industrializar plenamente, pues apenas se logró a finales ya de los años 60, desde 1960 a 1970, el coeficiente de industrialización pasó del 10% en 1960 al 20% en 1970. Algo se logró con el mercado común centroamericano, pero como ven, hoy anda menos del 20%, ¿verdad? En los años 70, de cada 100 dólares de actividad económica, 20 hoy correspondían pues al sector industrial, hoy pues corresponden 16. Ha bajado un poco la importancia del sector industria y todo esto, ¿verdad?, unido a la pérdida
importante, de importancia de la agricultura, tenemos hoy pues que El Salvador predomina el sector servicios, ¿verdad? Como decíamos, ahí se ve claramente que de cada 100 dólares de actividad económica, 78 dólares corresponden a los servicios. Bien, ahora nada más para tener presente otro aspecto es que para comparar entre países la actividad económica se emplea el Producto Interno Bruto per cápita o Producto Interno Bruto por habitante. Entonces simplemente es el cociente entre el total, es decir, entre el Producto Interno Bruto, esos 26.057 millones, los dividimos entre 6 millones con 643.360 habitantes, lo cual pues arroja un monto de 3.922 dólares por habitante anuales. ¿Qué significa esto? Debemos, ojo, estos promedios debemos leerlos con cuidado. Lo único que me está diciendo ese promedio, ese producto por habitante, es que si el ingreso estuviese equitativamente distribuido a todos los habitantes, a cada uno de esos 6.643.360 habitantes les corresponde anual al año 3.922 dólares. Ahora, si lo podemos ver mensualmente, claro, sería pues cerca de 300 dólares mensuales. Entonces sabemos que muchas personas pues están abajo de eso, en nuestro país de ese nivel de 3.922 dólares al año, y algunas personas, ¿verdad?, están muy por arriba de esos 3.922. Entonces decimos, pero da una idea gruesa, siquiera, para comparar pues el nivel de actividad económica entre países. Ahora pasemos pues al punto de específico de esta presentación. Dado ese vistazo rápido, ¿sí?, a las actividades del país, la gran pregunta acá es cómo se mide, cómo se cuantifica, cómo se registra la actividad económica de un país. Bien, en esta parte el autor no lo trata de la manera, aunque sí se parece algo, pero no es igual. Espero que se vea mejor con este pequeño ejemplo que les he traído. Primero, el punto de partida para el registro de la actividad económica de un país es la información que presentan los contadores a efectos de declaración de impuestos al gobierno, ¿verdad? En este país hay que declarar en abril, se declara, al inicio del año, y hay que pagar entre abril y mayo, pero hoy por este problema que ha pasado han pues ampliado un poco el plazo. Pero lo cierto es que todos los años los contadores de las empresas presentan pues el estado de resultados, que aparece acá un pequeño ejemplo que les he traído en el lado izquierdo de nuestra tabla. Acá lo que presentan los contadores es saber si hubo ganancias o no. ¿Cuándo hay ganancias desde el punto de vista contable financiero? Pues cuando los ingresos, es decir, las ventas, los ingresos de operación, superan a los costos, ¿verdad? En este caso que tenemos aquí, el monto total de ventas son 100.000 dólares y le hemos restado los 80.000 de costos totales de operación. Esto arroja un resultado positivo o un excedente de 20.000.
ahí está la cuestión, ¿verdad? Hubo una ganancia de $20,000 y ahora miremos, pues, las partidas que integran los costos. Primero, las compras y suministros, ¿verdad? Recuerden que las empresas, para llevar a cabo su proceso correspondiente de producción de bienes y servicios, necesitan comprar materias primas, facturar energía eléctrica, transporte, comunicaciones, todo eso son costos por los cuales hay que hacer compras de materias primas y suministros. Ahí tenemos un subtotal de 42,000. Luego tenemos el pago de salarios para transformar, ¿verdad?, esas materias primas o para prestar, según sea el caso, servicios. Pues se necesita, por supuesto, pagar a los trabajadores. Tenemos consignado ahí la partida de salarios por 18,000. Asimismo, es normal pues que muchas empresas paguen intereses por el uso de fondos ajenos que presta la banca, ya sea para capital de trabajo, capital de inversión o crédito de avío en el caso de la agricultura. Entonces también es normal pues que haya un pago de intereses por el uso de fondos ajenos. Asimismo, muchas empresas alquilan a otras que tienen la propiedad de inmuebles y por ello deben pagar renta. Ese es el caso que estamos mostrando aquí, ¿verdad? El caso típico de una empresa que paga salarios, ¿verdad? Tiene deudas con el sistema financiero, paga salarios, paga intereses y además pues arrienda locales local para su actividad. Entonces todo esto, junto a las compras, esos pagos para llevar a cabo su actividad normal, pues más las compras, genera un total de costos de operación, es decir, costos típicos del giro de negocios por 80,000 y pues vendió 100,000, quedó un excedente de 20,000, que es un resultado positivo. Entonces los contadores llegan hasta ahí, mostrar si en el año que se declara hubieron ganancias, como en este caso, o pérdidas. Hasta ahí llega pues el trabajo de los contadores y a continuación empieza, ¿verdad?, el gobierno a tasarle pues el impuesto al valor agregado, como vamos a ver más adelante. Ahora, esta misma información, ahora aquí viene lo interesante, es reclasificada por los economistas o desde el punto de vista económico. Esta información es reclasificada en los siguientes términos. Pasemos. Estos 100,000 de las ventas, del total de ventas, los economistas le llaman producción bruta. Lo traemos aquí a esta columna y lo bajamos. Total. Aquí. Ahora, acá no interesa mostrar el resultado, sino que lo interesa es mostrar cómo se descomponen estos 100,000. Vale. Entonces, a las compras, a esos 42,000 que aparecen acá, en el lado izquierdo, los economistas le llaman consumo intermedio y lo traemos acá. La diferencia entre esos 100,000 y el consumo intermedio, es decir, la diferencia entre las ventas, como llaman los contadores, y las compras, que los economistas llaman producción bruta y consumo intermedio respectivamente, ese remanente es de $58,000. Y justamente esto corresponde al concepto de valor agregado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Vale, los salarios es lo mismo, lo pasamos para acá, 18. Los intereses, 6,000, también para acá. Y la renta también. Eso no cambia y los hemos puesto en la misma fila. Lo que cambia es que el resultado, estos 20,000, las ganancias, son
parte del valor agregado desde el punto de vista económico. Entonces, acá, como ven, desde el punto de vista económico, lo que interesa es reflejar el valor agregado. Y vimos que el valor agregado no es más que la retribución pagada por las empresas a cada uno de los agentes que participan según su condición en la actividad económica. Los salarios corresponden al pago de la fuerza laboral de los trabajadores. Los intereses corresponden al pago por el uso de fondos ajenos. La renta corresponde al pago del alquiler a los dueños o propietarios de inmuebles, y los beneficios corresponden a la remuneración a la capacidad empresarial. Quienes se arriesgan, ¿verdad?, corren con los clientes, con los proveedores, con el gobierno, tienen que tratar, entonces claro, tienen que recibir algo. Entonces recuerden acá, ¿verdad?, cada quien participa en la producción de bienes y servicios según su condición, y cada quien debe recibir su correspondiente retribución, ¿verdad? Los trabajadores participan pues con su fuerza de trabajo, los intermediarios financieros, los bancos, su aporte es facilitar fondos para quienes lo necesiten, pero hay que pagar intereses. Lo mismo, ¿verdad? Quienes son propietarios de inmuebles, pues facilitan, ¿verdad?, o alquilan sus propiedades para que otros las trabajen, y finalmente pues hay quienes se arriesgan, quienes organizan la producción, quienes pues deben pues producir y satisfacer a los clientes. Por tanto, hay también una parte del valor agregado corresponde a la remuneración, a la capacidad empresarial, en este caso esos 20.000 de ganancia o resultado positivo que nos muestran los contadores. Resumiendo, el valor agregado pues lo podemos ver desde el punto de vista contable como desde el punto de vista económico. Vaya, y de ahí el impuesto al valor agregado, el IVA, precisamente se basa en este aspecto. Lo que hacen, pues, ¿verdad?, los contadores además ponen, ¿verdad?, consignan ventas tanto menos compras. El remanente es valor agregado, pero esto es solo para efectos de pagar impuestos. En el país, el impuesto al valor agregado es del 13% sobre las ventas. Pero aquí está lo siguiente: ¿por qué se llama impuesto al valor agregado? Vale, cuando una empresa vende, cobra impuesto al valor agregado. Nosotros los clientes pagamos 13% y ya no nos desquitamos con nadie más. Vale, pero como somos el último de la cadena, recuerden que los consumidores somos el fin de la actividad económica. Ahora bien, pero una empresa, además, si bien cuando vende cobra 13% de IVA, cuando compra, cuando vende, ¿verdad?, cobra el 13% de IVA, pero cuando compra, paga ese 13%. Entonces lo que hacen, pues en la práctica, es que se liquida la diferencia, ¿verdad? Porque en un año, si una empresa vendió 100.000 y compró 42.000, cuando vendió pagó 13, y cuando vendió cobró 13%, y cuando compró pagó 13 por cada 13% por cada dólar vendido. Pero lo que hace en realidad es liquidar la diferencia, y de ahí
su nombre, impuesto al valor agregado. Entonces esto solo va, ese cobro y ese pago, cuando vende y compra respectivamente, solo está en libros. Lo que hacen es pagar o liquidar al gobierno la diferencia. Entonces ahí está ese dinero, y cuando llega la hora de declarar, entonces solo hay que pagar pues la diferencia entre lo que se registró como impuesto sobre las ventas menos el impuesto que se registró al momento de comprar suministros. Entonces ahí están esos 58,000 de valor agregado, y es lo que sobre ese monto es que las empresas terminan liquidando pues impuestos a las ventas pues cada año. Y desde el punto de vista económico, lo importante es ver acá el concepto de valor agregado, y este es el concepto fundamental, clave, pues que sirve y que de hecho es el que se emplea en todo el mundo para registrar la actividad económica. ¿Hay otras medidas de la actividad económica? Sí, alternas, sí, por ejemplo, producción de cemento, de energía eléctrica, muy bien, pero el rasero, el medidor o la vara, como dice Samuelson, pues de la actividad económica estandarizada en todo el mundo, de los países, al menos en los países que son miembros del sistema institucional de Naciones Unidas, un poco más, casi 200 países, hay otros que no son partes, como 10 o 12 países, pues, pero lo cierto es que es de uso generalizado este impuesto como esta metodología. Antes se pagaba impuesto de timbre sobre las ventas, era engorroso, y entonces tenía un montón de inconvenientes, y esta es la forma más sencilla, pues porque las empresas actúan como agentes recaudadores del gobierno, ¿verdad?, al efectuar esta cuestión. Bien, pero dicho esto, hoy, ya que vimos este concepto, ahora, ¿por qué además el valor agregado es el mejor indicador de actividad económica? Porque recuerden, tenemos aquí producción bruta, ventas totales y consumo intermedio. Vamos a ver, vamos a responder esta pregunta con otro pequeño ejemplo que les he traído. Miremos. Vamos a basarnos pues en este cuadro. Ahí tenemos consignados esos tres conceptos: consumo intermedio, valor agregado, producción bruta, ¿verdad? Recordando que la producción bruta es la suma de consumo intermedio y valor agregado, tal como lo hicimos acá, ¿verdad? Acá, en este cuadro, ¿verdad? Producción bruta y consumo intermedio. Producción bruta 100,000 igual a consumo intermedio 42 más valor agregado 58. Muy bien. Hoy vamos a tener presente estos tres conceptos y tres grandes rubros de actividad en que se suele descomponer la actividad económica de un país, ¿verdad? Sector primario, en este caso el rubro 1, va a estar representado por la agricultura, específicamente la producción de maíz, toda esta columna. Luego, el rubro 2 va a estar representado, la industria, ¿verdad?, como vimos, y va a estar representada específicamente por la producción de tortillas. Y el tercer rubro, es decir, el rubro servicio, va a estar representado por los distribuidores comerciales, que pueden ser la tienda de la esquina, o un supermercado, o cualquier otro establecimiento, pues, en donde se expenden este tipo de bienes, ¿verdad?, de consumo. Bien, entonces vamos a partir aquí de estos datos hipotéticos, ¿verdad?, que les he traído. Primero, para producir, regresemos pues al origen de la producción, a la agricultura, aquí a la columna 1.
Bien, según nuestro ejemplo, los agricultores para producir maíz necesitan comprar fertilizantes, pesticidas, agua y demás otros suministros. Entonces tenemos ahí consignados $60 por esos pagos, ¿verdad? Para abastecerse de pesticidas, fertilizantes y otros insumos necesarios para el sembradío de maíz. Ahora bien, una vez que se ha plantado el maíz, hay que cosecharlo. Para cosechar el maíz se requiere pagar salarios a los jornaleros, a los trabajadores, por un lado. Si se le debe al banco por crédito de avío, pues hay que pagar intereses. Si además quien trabaja la tierra está alquilando la parcela donde cultiva el maíz, pues tiene que pagar renta. Y por último, pues además, para que al agricultor considere que valga la pena dedicarse a esa actividad, pues debe también quedarse con algo. Entonces digamos que en total, pues para producir una determinada cantidad de quintales de maíz, debe además incurrir en esos costos que dijimos, ¿verdad? O sea, trabajadores, salarios, intereses, renta, pero además, para que valga la pena dedicarse a la producción de maíz, el agricultor debe vender su producción en 240, porque esos 180 del valor agregado, recuerden, incluyen los beneficios del empresario, ¿verdad? Recordando en el cuadro anterior, ¿verdad? Parte del valor agregado no solo representa los costos para una empresa, sino además la ganancia o el beneficio del empresario. Entonces tenemos que, para que valga la pena dedicarse a la producción de maíz, el agricultor debe vender su cosecha en $240. Ahora bien, una vez está el maíz cosechado, el agricultor lo vende al dueño del molino o a la empresa que se dedica a la producción de tortillas. Entra como consumo intermedio, ¿verdad? Porque el molino necesita el maíz que produce y cosecha el agricultor. Entonces entra como consumo intermedio para el molinero o quien va a transformar el maíz en tortilla. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Para procesar ese maíz y convertirlo en tortilla ya, ¿verdad? Lista y empacada, lista para el consumo, debe a su vez pagar salarios, intereses, renta y además, pues, el valor agregado, por supuesto, estos 360 incluyen la ganancia que corresponde al dueño del molino o a la empresa que se dedica a la producción de tortillas. Entonces, una vez pues termina el ciclo o el proceso del molino, el producto debe venderse en 600. Este producto, a su vez, es vendido a los intermediarios comerciales o distribuidores comerciales y entra como consumo intermedio. Lo compran, pues, ¿verdad? A las empresas que dedican al procesamiento de tortillas y, nuevamente, los dueños de los comercios, de las tiendas, de los súper, a su vez tienen que pagar salarios, intereses, renta y a su vez tienen que quedarse con su respectiva ganancia. Entonces, de tal manera que los 800 del valor agregado incluyen otra vez estas 4 ingredientes. Y por tanto, para que valga la pena, pues, ¿verdad?, dedicarse al comercio, debe vender ese producto al consumidor final a $1.400. Entonces, como tenemos ahí, pues, esa cadena productiva del maíz, ¿verdad?, que
de las tortillas, ¿verdad? Que comienza con el maíz y termina pues con las tortillas empacadas, listos para el consumo final. Entonces tenemos ahí, como ven, este aspecto que nos muestra cómo a lo largo del aparato productivo de un país hay una cadena productiva. Y ahora bien, dada esta cadena productiva, hoy viene la pregunta: ¿cuál es el mejor indicador de la actividad económica? Pues ya la adelantamos. Respuesta: el valor agregado. Vaya, ¿por qué no podemos utilizar la producción bruta o el total de ventas? ¿Verdad? Recuerden, producción bruta, le llaman los economistas, y que equivale al total de ventas que los contadores consignan en sus registros. ¿Por qué no podemos utilizar la producción bruta? Bueno, miremoslo. En la rama 1, o en el rubro 1, o actividad 1, como quieran, el total de venta o la producción bruta, son 240. Pero estos 240 también aparecen como consumo intermedio en la rama 2 o en el rubro 2. De igual manera, los 600 de producción bruta de la rama 2 aparecen como consumo intermedio o como entradas, pues, para el comercio o rubro 3. Entonces, hay acá, estas cifras pues aparecen duplicadas, esos 240 y esos 600. Ahora bien, por tanto, si nos basamos en la producción bruta, estaríamos incurriendo en este error de contabilizar dos veces esos 240 y esos 600. Y lo mismo podríamos decir con estos 60 que ocupó inicialmente la agricultura, porque recordemos que estábamos hablando de fertilizantes, pesticidas y otros ingredientes que otras empresas le vendieron. Entonces, lo que se hace es al valor de las ventas o producción bruta se le deduce el total de consumo intermedio, y esa diferencia es el valor agregado. O sea, en total la producción bruta es 2.240 en nuestro ejemplo, y le restamos los 900 del consumo intermedio. En total nos quedamos con 1.340 que corresponden al valor agregado. O, dicho de otro modo, el valor agregado, como lo vimos, es la diferencia, ¿verdad?, anteriormente, entre ventas o producción bruta y consumo intermedio. Porque de otra manera estaríamos pues sobreestimando o sobremidiendo la actividad económica. Bien, entonces, en definitiva, para evitar la doble contabilización del consumo intermedio, que se consigna como parte de la producción bruta, la actividad económica de un país se basa en el valor agregado. Y sabemos que el valor agregado no es más que el total de remuneraciones pagadas por las empresas del país a los factores de producción empleados en el proceso de producción de bienes y servicios. Y, ¿verdad?, el valor agregado incluye, como lo hemos visto, salarios, intereses, rentas, beneficios y royalties. En el ejemplo no pusimos los royalties, ¿verdad?, pero sí aplica también. Ahora bien, entonces, la producción de un país, en definitiva, la producción de un país no se puede medir pues directamente, pues a partir del volumen o flujo físico de bienes y servicios, porque es imposible. No podemos sumar camisas con pupitres, con libras de maíz, ni con cortes de pelo, ni servicios, número de clientes o pasajeros, en el caso de los servicios. Es imposible. La única, o digamos así, por decirlo así, la
mejor forma de hacerlo, aunque no es perfecta, es precisamente en el concepto de valor agregado. Y ese porque la actividad económica de un país se origina en las empresas y si vemos la cadena productiva inicia en el sector primario y termina con el sector terciario. Entre esos tres rubros hay, ¿verdad?, unas múltiples cadenas productivas y que reflejan pues el proceso de producción propio de cada actividad específica. Entonces tenemos pues ese primer paso para comprender de dónde salen esas cifras que el Banco Central reporta, ¿verdad? Esos 26.000 millones de dólares globales de actividad económica en el país en 2018 y que, ¿verdad?, en términos de ingresos por habitante, pues corresponde a 3.922 dólares. Ahora, ¿por qué 2018 y no 2019, dirán ustedes? Pues sí, porque todavía el Banco Central toma varios años en revisar las cifras, ¿verdad? Entonces, todavía las de 2018 son preliminares, aunque varían poco, ¿verdad? Claro está, recuerden que antes que comenzara este problema del COVID-19, ya se preveía que estos indicadores se iban a caer, por supuesto, ¿verdad? Porque no se veía en la economía internacional un panorama muy prometedor, ¿verdad? Entonces hoy los expertos dicen que, ¿verdad? Por ejemplo, si en este año se esperaba que en algunos países de América Latina, según CEPAL, Naciones Unidas, que la actividad económica en algunos países se iba a caer en un 10% y en otros 5 o 6, ¿verdad? Entonces sí, claro, va a ser un bajón mayor, todavía no sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, el 2019 la actividad económica andaba cerca de los 30.000 millones, de 26 andaba cerca a los 30, pero es posible, ¿verdad?, que regrese en 2020 a 2018 o que a lo mejor pase un poquito, pero lo cierto es que sí va a haber, lamentablemente, ¿verdad?, no, nadie lo quiere así, pero va a haber un bajón y a lo mejor regresamos, pues va a haber un retroceso, ¿verdad?, por ese problema, ¿verdad? Y más recientemente por estas tormentas que han dañado pues la cosecha de algunos de rubros agrícolas. Entonces sí, por supuesto, ¿verdad? En algunos países más, en otros menos, pero, ¿verdad?, se va a caer la actividad económica. Bien, entonces por este día, pues vamos a dejar aquí esta presentación y vamos a continuar en la siguiente presentación con el tema de la actividad económica desde el punto de vista del ingreso. Ya vimos el punto de vista de la producción, hoy vamos luego a ver el punto de vista del ingreso. Muchas gracias por su atención.